Introducción de pH y soluciones reguladoras, o también conocidas como buffer, o también conocidas como soluciones tampón, y no sé si hay algún otro nombre. Bien, primero y principal, ¿qué es el pH? Bueno, acá la definición más básica de todas sería la concentración de iones hidronios. También pueden ser protones, a ver, no vamos a ir a los fundamentos finos del tema, pero serían, bueno, iones hidronios o protones. De hecho, pH se refiere a la función de tipo P de la concentración de protones. Originalmente se consideraba que el agua estaba disociada en protones y oxidrilos. Más adelante lo que se determinó es que el agua se disociaba en protones y oxidrilos, pero ese protón que quedaba solo se asocia a un agua, entonces queda este agua con un protón unido. Bien, y se calcula de la siguiente manera. pH es igual a menos logaritmo a la concentración de hidronios. Es decir, la función P sería el menos logaritmo de algo, en este caso de los oxidrilos, perdón, de los protones. Bien, ejemplo de pH y bueno, la escala que creo que ya todos conocemos. Perdón que la imagen está en inglés, pero ahora se los voy a traducir rápidamente. La escala va de 0 a 14, la escala que, insisto, todos deberían ya de conocer. Empieza en 0, bueno, el ácido de batería, seguido por el ácido de estómago, el jugo de limón, vinagre, tomate, café, leche, agua. Acá hago un asterisco. Agua pura, no el agua de la canilla. Agua de la canilla es levemente ácida. Sangre, acá dice baking soda, o la traducción literal sería para cocinar, para hornear. El polvo de hornear sería esto, que es básicamente carbonato de calcio o fosfato de calcio. Bien, tabletas para la acidez estomacal, que suele ser hidróxido de aluminio, si mal no recuerdo. Solución de amoníaco, jabón, bleach, que sería el hipoclorito de sodio, la lavandina, y acá lo ponen como el limpiador de cañerías. Limpiador de cañerías suele ser hidróxido de sodio puro. Bien, esto es una pequeña escala, es decir, mientras más ácida es la sustancia, más bajo es el pH. Si volvemos a la diapositiva anterior, podemos ver que para que el pH sea más bajo, el número de protones tiene que ser más alto. Justamente acá lo que tenemos es una función logarítmica que está a la negativa. Entonces, mientras mayor es la concentración de hidronios, menor va a ser el pH. Por lo tanto, menor concentración de hidronios, mayor es el pH. O una cosa conlleva a la otra. Bien, entonces, esto es un panel general, o sea, a ver, no todos cafés van a tener pH 5, no todos tomates van a tener pH 4. Son números aproximados para que tengan una idea. Bien, el efecto buffer es un efecto en el cual interviene un ácido, en este caso el ejemplo que utilizo es un ácido, pero también podría ser una base débil. Para los que no recuerdan bien, un ácido o una base débil es aquella la cual el ácido, al interactuar con el agua, genera los hidronios y genera la base conjugada en el caso de un ácido. Pero a la vez, la base conjugada interactuando con los hidronios genera el ácido, es decir, es una reacción que va y viene, es un equilibrio. Y la constante de equilibrio para cualquier ecuación cualquier reacción química que se encuentre en equilibrio va a ser igual a la concentración de los productos dividido a concentración de reactivos. Acá viene la parte donde ustedes me pueden decir, los que no se acuerden mucho o no lo hayan visto, ¿por qué no está el agua? Bueno,
la concentración del agua siempre es la misma, que es 55,55 periódico. Y puede variar, sí, puede variar, pero muy poco. O sea, a ver, supongamos que tenemos un ácido que estamos hablando en el orden de 0,1 molar. 1 molar ya es muy concentrado. Imagínense que 1 molar frente a 55 unidades de esta molaridad eh, no es nada. Entonces, ese cambio, ese pequeño cambio que pueda haber porque reaccione y consuma agua o porque reaccione de este otro lado y genere agua, el cambio va a ser muy pequeño. Entonces, al considerar la concentración de agua como constante, lo metemos, porque estaría acá multiplicando la división, lo metemos dentro de la constante para hacer una única constante y no nos preocupamos por la concentración de agua. Bien, entonces, lo que tenemos es los hidronios o protones, la base conjugada y tenemos el ácido. Si hacemos un despeje donde despejamos los hidronios, lo que tendríamos es, bueno, pasamos la base conjugada dividiendo y el ácido multiplicando. Obtenemos esta segunda línea de ecuación. Luego, si aplicamos el menos logaritmo de ambos lados, lo que obtendríamos es, bueno, el pH, porque el menos logaritmo a concentración de hidronios es el pH. Mientras que del otro lado lo que hacemos es aplicarlo en dos partes, por así decirlo. Lo aplicamos primero para la constante ácida y luego lo aplicamos para todo esto. Propiedad del logaritmo lo que nos dice es que el logaritmo de una multiplicación, supongamos A por B. Si aplicamos el logaritmo de A por B, es igual a logaritmo de A más el logaritmo de B. Y en el caso de una división es un menos. Entonces, lo que hacemos es simplemente partir esta ecuación por acá y aplicamos el logaritmo de esto, menos logaritmo de esto, porque dijimos que aplicábamos el menos logaritmo de esto, menos, porque en realidad sería una suma, pero bueno, está como menos logaritmo de todo esto, de esta división. Entonces nos queda esta ecuación medianamente sencilla, por así decirlo. Y lo que hacemos es, bueno, si esto es pH, ya lo escribimos como pH. Dijimos que menos logaritmo es la función p, entonces podemos decir, bueno, esto es pKa, lo escribimos como tal. Y por último, para evitar ese menos feo, o sea, ese indistinto, lo que hacemos es, para girar cambiar este signo, lo que tenemos que hacer es dar vuelta los términos dentro del logaritmo. Entonces nos quedaría de la base conjugada dividido del ácido. Y acá viene un tema que es fundamental aclarar, que es respecto a el buffer cuando ocurre. Y acá viene la parte donde ustedes me dicen, ¿qué cuernos es el buffer? Porque todavía no dije qué es el buffer. Y ahora en realidad lo quiero ver con una imagen que lo va a poder explicar mucho mejor que las pocas palabras que puedo utilizar yo. El buffer ocurre en el rango de más menos 1, es decir, cuando la relación entre la concentración de ácido, de base conjugada, perdón, y de ácido, la relación sea entre 0,1 y 10. O sea, es decir, cuando acá la concentración es 1, esto puede ser o 10 o 0,1, pero no se puede ir de ese número. No puede haber una excesiva concentración de uno y casi nada del otro porque no estaría en el rango de este buffer. Bien, acá vino un conjunto de dos personas que critico porque no hicieron ningún aporte a la química, o sea, y sin embargo tuvieron una ecuación. Y dijeron, pero ¿qué pasa si a base conjugada viene una sal y no de disociación de ácido? Bueno, dijeron, la concentración de la base conjugada es igual a la concentración de la sal que se disocia, supongamos eh, cloruro de sodio. Se disocia completamente y la concentración de cloruros de la solución va a estar dada la mayor parte por la sal.
No es el mejor ejemplo porque el cloruro no es un ácido, no proviene de un ácido fuerte, débil, perdón, pero sirve para entender este tema de disociación completa. Y también, bueno, proviene de la disociación de ácido, pero vamos a suponer que esto es muy chiquito y lo tachamos. Entonces, nos queda que la sal es igual, la sal inicial que nosotros pusimos adentro del vaso, es igual a la concentración de base conjugada. Entonces dijeron, bueno, si vemos la ecuación anterior, dijimos pH es igual a pK más el logaritmo de esa concentración dividido la concentración del ácido. Entonces la volvieron a escribir tal cual, solo que cambiaron que en vez de trabajar con base conjugada, trabajan con una sal, y en vez de escribir el ácido como lo escribí yo, lo escriben como concentración de ácido inicial. O sea, no inventaron nada, simplemente pintaron la rueda y le pusieron su nombre. Entonces, de esta forma, uno puede tener una ecuación con nombre propio en la química. Bien, ¿qué es el buffer? Acá viene un tema que es fundamental. ¿Qué es el buffer? Bueno, en línea punteada, lo que vemos acá, y obviamente después continúa en la línea de trazo continuo, eso es una titulación titulando ácido clorhídrico 1 molar, por eso la concentración inicial es el pH es 1, y titulan con hidróxido de sodio, por usar un ejemplo, ¿no? Entonces empiezan a titular y a medida que van titulando, bueno, el pH va subiendo casi como una recta. Llega a un punto de quiebre en el cual a la siguiente gota el pH se dispara y pasa a ser básico. Y bueno, después simplemente se sigue neutralizando y aumentando la concentración hasta que llegamos a una concentración final. Bien, y acá viene el tema. Si en vez de usar un ácido fuerte utilizamos un ácido débil, no es esa la forma en la cual ocurren los hechos. No hay una recta al inicio y una casi recta al final, sino que al inicio tenemos una curva contra curva y ahí llegamos a nuevamente el trazo grueso que está dado por la base. En esta región, que obviamente acá la imagen me lo está spoileando, se llama región buffer. La región buffer es donde los pequeños cambios, que agregamos una gotita, otra gotita, no tienen cambios significativos el pH. ¿Dónde se ve eso? Se ve muy claro en esta zona, en la zona del pH 5. En la zona de pH 5, a partir de los 15 mililitros aproximadamente, y hasta los 25, no hay cambio de pH. Si hubiera sido un ácido fuerte, sí, en toda la región está subiendo el pH. Pero ahí no, o sea, hay un cambio que es muy mínimo. Y esto es fundamental. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque si ustedes quieren eh, tener una solución que sea de referencia, decir, esta solución tiene tal pH, tienen que de alguna forma garantizar que ese pH sea estable. ¿Cómo se garantiza? Bueno, siendo una solución que sea un buffer, si nosotros agregamos pequeñas cantidades o de ácido o de base, o sea, estamos yendo hacia la izquierda o la derecha en el gráfico, si agregamos pequeñas concentraciones, no va a haber cambios significativos en el pH. Entonces, esto es increíblemente útil a nivel instrumental. ¿Por qué es increíblemente útil? Porque sabemos que en el frasco que dice buffer pH 7, cuando lo midamos, va a ser pH 7 más menos un poquito, ¿no? Obviamente siempre hay un pequeño error en las mediciones. Pero es fundamental y es increíblemente útil porque las soluciones buffer son muy estables. Entonces, cuando uno tiene que contrastar cosas referidas al pH, no hay nada mejor que una solución buffer. Entonces, recapitulando un poquito,
ahora sí vamos a repasar de nuevo el tema de el rango de pH. ¿Qué ocurre cuando nos estamos yendo a este rango del pK más menos 1? Este buffer deja de actuar como buffer. O sea, acá estamos en este rango de 5 más menos 1. Deja de actuar como buffer y empieza a actuar, bueno, en la primera parte y en la última parte está actuando como un ácido o una base fuerte, es decir, casi como una recta. Bien, preguntas, a ver, ¿qué te define el buffer? El buffer está definido, hay una sola cosa que lo define. El pH, bueno, es el eje vertical, no hay mayor duda respecto a eso. Está definido por el pK. Cada ácido o cada base, siempre y cuando sea débil, tiene una constante que lo define. Esta constante es la que nos da el punto de equilibrio de la mitad del rango del buffer. Entonces, siempre va a ser del pK para arriba una unidad de pH y para abajo una unidad de pH. En ese rango se cumple que el buffer existe y funciona como buffer, es decir, con pequeñas cantidades de o ácido o base, no va a cambiar significativamente su pH. ¿Alguna otra duda? O sea, es fundamental el principio este, por esto quiero que se saquen todas dudas ahora. El buffer tiene dos usos. Nosotros, o sea, dos usos fundamentales, ¿no? Eh, el uso que nosotros le damos es tener soluciones que sabemos cuál es el pH. Entonces, cuando hay que calibrar el pHímetro, se utilizan los buffers. Mañana van a ver cómo funciona el pHímetro, todo eso, pero esto es como tener una solución patrón. Ustedes saben que esa solución tiene un pH X, que está dado por ese pK, y es una solución estúpidamente fácil de preparar. Porque, ¿qué se hace? Supongamos que tienen un ácido que saben, conocen la concentración en una botella y tienen una sal que obviamente conocen la pureza en un frasco. Mezclan esas dos cosas en una proporción que sea justamente máximo de 10 números de diferencia, es decir, 0,1 y 1, 1 y 10 en relación, ¿no? Siempre molar. Y cuando hacen esa mezcla ya armaron un buffer. Es estúpidamente sencillo de hacer. Otro uso que tiene, que nosotros no lo vamos a explotar, o sea, es algo que se usa en los otros laboratorios, es hay veces que tienen que titular no pH, sino que tienen que titular otra cosa, concentraciones de ciertas sustancias. Y hay sustancias que en cierto pH se vuelven, por así decirlo, se precipitan. Por ejemplo, el hierro. El hierro en una concentración muy alta de oxidrio, es decir, un pH alto, precipita como hidróxido férrico o ferroso. Entonces, lo que uno hace es, para determinar ese hierro, lo pone en un buffer que sea ácido para mantener siempre al hierro en solución y poder determinar el hierro con otra reacción. Esas son las dos funciones fundamentales del buffer. O ejemplos de buffer que no son menores. Los medicamentos, todos los medicamentos tienen que estar eh, correctamente preparados para que se puedan asimilar bien en el cuerpo humano. Si uno quiere que un medicamento se absorba en un determinado lugar del tracto gastrointestinal, uno tiene que saber en qué pH va a trabajar. Por ejemplo, el estómago ya vimos que está en un pH muy ácido, mientras que ya cuando se llega a los intestinos es un pH más neutro tirando a básico. Y
uno tiene que saber dónde se tiene que absorber y por tanto en ese rango de pH no tiene que poder ser absorbido por el nutriente o lo que querramos darle a la persona. Es muy interesante este tema del pH. El pH no, o sea, pequeños cambios de pH en el cuerpo humano hacen mucha diferencia. Eh, Uno de los ejemplos claros es la sangre. Una de las cosas que se miden siempre es el pH de la sangre y tiene cambios brutales el pH. Tener un 0,1 punto de diferencia en el pH de la sangre es un montón. ¿Alguna otra duda respecto a pH, buffer, etcétera? O sea, insisto, el buffer sirve para estabilizar de alguna forma en una región solamente el pH. Aunque se hagan pequeños cambios, o sea, aunque agreguemos ácido o agreguemos base, no debería de cambiar el pH. Eso es en resumen un buffer. Sí, cómo no. Eh, Nosotros acá hicimos un despeje de la ecuación de constante ácida que ya habíamos visto todos. Lo que hicieron fue decir, bueno, ¿qué pasa si esto, que es la base conjugada, en vez de provenir del ácido que se neutralizó, proviene de una sal que nosotros agregamos a cucharadas? Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, si esto obviamente yo lo escribí así porque tengo entendido que no todos estuvieron viendo balance de carga y masa, ¿no? Pero todo A negativo proviene o de sal que se disoció o de la disociación del ácido. Si la sal frente a disociación de ácido es muy grande, esto no se tiene en cuenta. Bien, me gusta la actitud de Martu. Esto no se tiene en cuenta, entonces todo el A negativo va a provenir de la sal, nada más. Entonces lo que dijeron es, bueno, listo, cambiemos el nombre, digamos que en vez de ser A negativo es sal, y digamos que en vez de ser HA, escribamos de concentración de ácido. Y simplemente este cambio, o sea, le cambiaron literalmente dos cosas sin adicionar nada, ¿no? A la teoría y le pusieron el nombre. Y o sea, a nivel mundial conocida así. Si la buscan en Wikipedia está así la ecuación. Eh, Nada, gente que... Sí, sí, es que no tiene... No sé si ganaron un Nobel, pero la ecuación tiene su nombre. Bien, o sea, lo fundamental que se tienen que llevar de acá es, porque qué pasa, mañana se iban a encontrar con Lucas hablando desde el buffer y del buffer y del buffer, y ustedes iban a estar preguntándose qué cuerno era un pH, qué era un pH no, espero que no se estén preguntando eso, pero sí qué cuernos es un buffer. Y lo fundamental que se tienen que llevar es que un buffer es una mezcla entre una sal y un ácido o una sal y una base y con eso lo que hacen es estabilizar el pH, nada más. Eso es todo. Em, Respecto a buffer. Obviamente a nivel matemático esto es mucho más profundo, pero ¿qué pasa? Esta materia no es quali, así que el problema es de otra persona. Em, Obviamente, si tienen dudas, con gusto, en otro momento les puedo explicar bien cómo se hace el balance de carga de masa para obtener pH ácido fuerte, ácido débil, de base fuerte, base débil, de un buffer, etcétera. Se podría decir que el buffer es un estado estable de pH que no cambia fácilmente. Sí, a ver, podría decirse que sí, aunque en realidad el pH no es un estado que es una cuantificación de una solución, o sea, el pH está dado por una solución. Y sería básicamente que agregando ácido o agregando base, cualquiera de las dos cosas,
eh, no tiene cambios notables en esa zona. Obviamente cuando nos vamos a la región de buffer sí cambia igual que si fuera un ácido o una base débil. Bien, si no hay más dudas, insisto, la clase de hoy es corta justamente porque en realidad es explicar por encima un concepto que en teoría deberían tener todos. Eh, por las preguntas me doy cuenta que no muchos profesores de Quali estuvieron dándolo todavía, pero es algo que es central en Quali, así que no va a ser ni la primera ni la última vez que lo van a escuchar el efecto buffer. Si no tienen más dudas, yo me quedo acá por si alguien tiene alguna otra consulta, pero la clase acá terminaría. E insisto, si alguno tiene dudas respecto de cómo se hace el pH, cómo se hace el buffer, no tengo drama de hacer algo un poco más profundo para explicar.